Fabián Amico, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Fabián, buenas noches. Faraj Cabral te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, como siempre, por estar con nosotros No, cada vez que te convocamos, como para ver si podemos entender un poquito lo que está pasando y qué lectura tenés de estos anuncios que se concretaron hoy, de las retenciones ceros para los granos, carne, exportaciones carne, aviar, etcétera. perdóname, te escucho medio muy bajo, medio A ver si medio podemos, un si me estás escuchando un poco mejor ahora en poco términos de mejor. retorno. Sí, Fundamentalmente conocer tu opinión con respecto a estos anuncios, sí. retenciones cero de hoy, la potencial ayuda del gobierno de Estados Unidos, que también fue anticipada, que Sí. todavía no se conoce. Digo, ¿qué lectura haces? ¿Qué es lo que estás viendo? Mirá, a ver, el gobierno sigue un poco en su lógica anterior, que bueno, que es básicamente desdecirse cada 15 días, digamos, porque hace no mucho más de una semana atrás el ministro de Economía estaba diciendo que no había ningún problema con los dólares, que iban a vender hasta el último dólar, que tenían mucha plata para intervenir, que se quedara todo el mundo tranquilo, y hoy vos estás viendo que están tomando dos medidas importantes de corto plazo porque tienen problemas con los dólares, aparentemente. Entonces, sigue esa dinámica, ahora un poco peor, podríamos decir, porque primero, porque se está involucrando el Tesoro de Estados Unidos, que le está prestando a un país que no tiene capacidad de pago, y ahí, viste, a uno le surge la pregunta inmediatamente, ellos saben esto. El fondo en los reports, en los informes donde autorizó los préstamos para Argentina, tanto el de Macri como el de Milei, siempre puso la fórmula de que la deuda argentina o no era sostenible o estaba sujeta a riesgos excepcionales, y uso palabras textuales, ¿no? Uh-huh. Entonces los tipos saben que tu capacidad de pago es muy baja y sin embargo te prestan o dicen que te van a prestar y que van a hacer, como dijo el secretario del Tesoro, todo lo necesario. Entonces ahí ya empiezan a aparecer preguntas por todos lados, porque una cosa es el fondo, que ya es un problema, pero otra cosa es el Tesoro de Estados Unidos, que puede exigir otro tipo de condiciones que no están escritas en un papel, digamos. Entonces ya... Y esto, encima, para conseguir una ayuda de corto plazo para llegar a las elecciones. Uh-huh. Digamos, o sea que, viste, vos decís, esto va a quedar, digamos, va a tener implicaciones futuras, y sin embargo están mirando, el horizonte que están mirando es de acá a un mes, digamos. Entonces, muy complicado. Desde el punto de vista estricto de las medidas, lo que hicieron, por ejemplo, con la baja de retenciones, es equivalente a una devaluación. Todo eso va a generar un proceso de inflación de alimentos, de aceleración de la inflación de alimentos. Aparentemente, después de las elecciones, es un hecho que y hay hasta, te diría, consenso de que el gobierno va a devaluar la moneda con más fuerza, digamos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Digamos, nosotros ya vivimos esta película, ¿no es cierto?, muchas veces, y yo hoy decía una cosa en otro programa, decía una cosa que yo estoy convencido, que pese a que la capacidad de repago de Argentina es muy baja, hay mucho interés en que no defaultee, por lo menos hasta el momento en el cual ya los tipos sienten que te están regalando toda la plata. ¿Qué es lo que le pasó a Caballo en el 2001? La gente se olvida porque cree que Argentina declaró el default cuando Rodríguez Sá hizo esa declaración famosa en el Congreso y todos los diputados y senadores aplaudieron, pero en realidad el default lo decidió Estados Unidos y el fondo cuando no te prestaron más. Y acá va a pasar lo mismo. En algún momento, que no es ahora aparentemente, te van a dejar de prestar, pero acá hay una dinámica de seguir tomando deuda a todo lo que dé lugar, toda la deuda que nos puedan prestar, siempre con un objetivo de corto plazo. Entonces, viste, es un horizonte realmente muy pesimista, digamos, muy oscuro, ¿no? Porque, bueno, ya Argentina venía mal, digamos, particularmente por el problema estructural de la deuda con el fondo, y esto agrava todo eso. Entonces, Uh-huh. viste, la verdad que yo comparto hoy lo veía a Emanuel Lagis, que yo lo conozco, digamos, y el tipo estaba, por primera vez, estaba como deprimido, digamos,
y se quejaba un poco de que el resto de los economistas no estaban en la misma situación que él. Y yo creo que tiene razón en eso, porque es un panorama muy triste, digamos, ¿no? Y muy aparte, muy condicionante para lo que uno podría pensar o potencialmente como una alternativa más adelante al gobierno de Milei, ¿no? Que ya fue la experiencia anterior. Entonces, la verdad que, perdóname el pesimismo, pero es una situación realmente muy complicada, ¿no? Muy complicada. Y un mecanismo de este tipo, pues no tenemos precisiones con respecto a cómo va a ser la ayuda, porque uno lo que ve así, pero hablando muy rápido y tratando de ser lo más llano posible, son dos planos que tal vez estén interconectados, pero que ve dos planos, digo, bueno, invitando o convocando a las cerealeras a liquidar cuanto antes dólares, Sí. con retenciones cero, por un lado, ¿sí? Pensando en que esa plata va a ir al mercado único y libre de cambio, ¿sí? Sí. Por un lado, que es lo de cortísimo plazo, o lo que tendría que empezar a correr en días, digo, para que esto sea realmente efectivo, más allá también del mensaje, y que hoy de alguna forma caló, porque hoy el Banco Central no tuvo que salir a vender, y por el otro lado, un poquito más largo en términos de plazo, esta ayuda que desconocemos todavía en monto y en modalidad, ¿sí? Es decir, son dos planos y todo siempre pensando en el 26 de octubre de las elecciones. Sí. ¿Cómo ves vos que ¿qué va a hacer el campo? ¿Va a liquidar lo que tiene en mano? ¿Va a apostar al carry trade y volver a dolarizarse antes de las elecciones? ¿Le dan los plazos para eso? ¿Qué visión No, tenés con ahí respecto? hay evidentemente debe haber habido una negociación con las cerealeras, con las exportadoras que son multinacionales. Ahí hay una negociación también con el tema de que, digamos, Porque básicamente no todos con los... dicen, no nos avisaron, digo, es como que Sí, hay una puesta en escena también en términos de lo que uno puede sí, presumir eso, ingenuidad, ¿no? En la digamos, historia. vos imaginate que no se toma una medida de esta sin hablar con nadie, digamos. Ujú, Eso es medio, viste, para los Reyes Magos, digamos. ujú, Por supuesto, con los productores del campo no hablaron, eso está claro. Y de ujú, hecho, los representantes de los productores están saliendo en todos los medios diciendo que esto les parece una locura, que digamos que es una medida desesperada, de cortísimo plazo, bla, 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 criticando la medida, digamos. Hay una especie de acuerdo con las grandes cerealeras que van a liquidar, porque las condiciones son sumamente convenientes, sencillamente por eso, y lo que están haciendo con esa negociación es generar un puente de dólares hasta que salga el apoyo de Estados Unidos, que no se sabe bien cuándo va a ser, aparentemente podría ser incluso después de las elecciones. Entonces generar un puente para llegar a esa situación. En ese sentido, viste, el stock que maneja el conjunto, digamos, del sistema de exportación de cereales, se maneja con un criterio financiero, ¿no es cierto?, como lo maneja una empresa también. En ujú. ese sentido, más ahora con los métodos que hay de hace ya unos cuantos años de acumulación de stocks, los silobolsas y todo eso, ¿no? Entonces, en condiciones como las que les están ofreciendo, seguramente va a haber una liquidación relativamente importante. Así que bueno, eso, el punto ahí, hay dos efectos que son que generan estas medidas, más allá de esta cuestión de los dólares de corto plazo que va a aportar. Uno es el efecto fiscal. El gobierno tiene una regla demasiado exigente de superávit fiscal, y esto tiene un efecto fiscal en el sentido que reduce o introduce una tendencia al déficit que va a tener que ser compensada con alguna otra reducción del gasto. Ujú. Eso por un lado, y eso va a terminar fortaleciendo el proceso recesivo, porque digamos la reducción del ajuste del gasto público tiene efectos recesivos. Y por otro lado, como le bajaron las retenciones a todas las cosas que se usan como alimentos o se usan para producir alimentos, va a haber una aceleración de la inflación de alimentos. Lo cual te está mostrando en el fondo que yo creo, mi lectura, que los tipos ya no están interesados tanto en la elección. La elección de octubre es un objetivo secundario. El objetivo secundario es no caerse.
el objetivo principal, perdón, es no caerse y no caer en la situación de default. Entonces, arreglan esto y después, si pueden, van a dar un combate en las elecciones, por supuesto, pero el temor que les dio era que, viste, cuando subió el riesgo país y nadie quería agarrar un bono argentino, dijeron, bueno, estamos en el horno, porque además todos le empezaron a contar las reservas reales que tenían para hacer frente a los vencimientos de acá a fin de año, más el vencimiento de enero, que son 4.500 millones de dólares, etcétera, etcétera, y empezó a ponerse... Y el gobierno encima, con el discurso, voy a gastar reservas para mantener el tipo de cambio fijo, lo cual el riesgo país se disparaba más, porque esa guita supuestamente es de los bonistas. Los bonistas miraban por televisión cómo Caputo gastaba reservas en el mercado cambiario y decían, che, esa es mía, la que te estás gastando, ¿no? Entonces ahora hay que ver qué ocurre de acá en adelante. Hay que ver que eso, supongo yo, que dependerá también en parte del acuerdo que se está empezando a negociar con Estados Unidos aparentemente. Esto es todo, viste, hipercoyuntura. Así que bueno, esa me parece que es la situación. Por eso te digo, no se sabe, yo no te podría decir si esto les va a dar algún resultado en términos de estabilidad, pero no es imposible. Pero bueno, pero están en una situación muy complicada e hipotecando, esto que te decía antes, hipotecando cosas a futuro que van más allá del gobierno de Milei, bueno, ¿viste? Y eso es lo más complicado y lo más triste de todo. Ya nos pasó con Mauricio Macri, el 18, ¿no? Que, bueno, estas cosas, estos esquemas suelen tener este problema de inestabilidad y crisis que después deriva en una carga de deuda en moneda extranjera que queda para que la pague el que viene. Es decir, que la lectura que vos tenés es que el viernes pasado se vieron al borde del default y eso hizo apurar todo. Claro. Habían empezado, escúchame, cuando vos tenés un riesgo país de 1.500 y subiendo, no es que te van a prestar a ese nivel de tasa en dólares, no te van a prestar nada. O sea, no vas a rolear nada de los vencimientos que tenés a esa tasa. Por eso hay que ir a Estados Unidos a hablar con el Tesoro. Entonces, ¿qué quiere decir que no podés rolear? Que no la tenés para pagar. Entonces, sencillamente, si no te la prestan, no podés pagar default. Entonces, ahí los tipos dijeron, bueno, primero tantearon al fondo, el fondo debe haber mirado para otro lado, porque como diciendo, vayan a hablar con la Casa Blanca, digamos. Sí, aparte con un préstamo fresquito, aparte también hipotéticamente. Claro, que tiene otras condicionalidades además, porque el fondo, si bien el fondo es un organismo burocrático que responde a Estados Unidos, es un intermediario burocrático, o sea, ya están quemados con Argentina. Pedirle un nuevo préstamo al fondo puede demorar mucho más y ser bastante complicado. Se estaba yendo una persona muy influyente en el fondo, una mujer, que era economista de la parte estratégica, aparentemente por diferencias con el tratamiento del caso argentino. O sea, no quieren poner el gancho los tipos, digamos, porque le prestan a alguien que no puede pagar, ¿viste cómo es eso? Entonces, bueno, esta es la situación, lamentablemente, en mi opinión, bastante triste, digamos. Hay gente, yo he visto otros colegas que son optimistas en el sentido, bueno, si se usa este préstamo para hacer un cambio del régimen de política económica, y cuando vos le preguntás qué cosa sería ese cambio, te dicen dejar flotar el dólar, lo cual equivale a una devaluación más grande. Y vos decís, ¿y después qué hacemos? O sea que el problema de la deuda es un problema de nivel del tipo de cambio. Y ahí silencio, ¿viste? Entonces, digo, cuando vos recolectás opiniones y te encontrás con estas cosas, es porque estamos en problemas, ¿viste? Estamos en problemas. La verdad que, bueno, perdoname el pesimismo, ¿no? Me gustaría hablar de cosas más edificantes, digamos, pero es la realidad, esta es la realidad. Esto es una situación que se venía incubando y ahora se acelera, insisto, sin entrar, porque no podemos hacer elucubraciones porque no sabemos, pero esto de que te van a prestar los americanos sin ninguna condición, bueno, hombre, ¿viste?
somos todos grandes, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son las sí, entiendo que por lo menos algunos tips debes tener en claro con respecto a cómo puede ser la modalidad de préstamo con Estados Unidos, digo, porque hoy en todo caso fueron todas generalidades, se hablaba de la posibilidad de compra de bonos, etcétera, digo, eh, necesariamente un acuerdo implica, en todo caso, una situación de deuda y implica, y me parece la idea del Parlamento ahí discutiendo, en todo caso, la necesidad de aprobar el Parlamento. Digo, ¿cómo se Yo puede, en tengo todo caso, hacer lamentable, esto? sí, lamentablemente creo que tienen algunas vías para esquivar ese problema, digamos, ¿no? Ujú, Que sería, por ejemplo, no meter al fondo en hacer un acuerdo nuevo, por ejemplo, puede ser un swap de moneda, pueden ser varias alternativas que en principio no exigen que pase por el Parlamento, aunque aumenta la deuda. ujú. Eso sin duda, digamos. De hecho, Massa hizo un swap, si vos te acordás, y eso no pasó por el Parlamento. No tiene por qué pasar por el Parlamento en Sí, principio. está claro. Entonces tienen varios mecanismos. Yo la verdad no te sé decir si hay un mecanismo donde el Tesoro impulse una especie de rescate a través del fondo. Eso se hizo, por ejemplo, con Brasil en 1998-99. Fue directamente una iniciativa del Tesoro, pero se instrumentó a través del Fondo Monetario. Ujú. Y en el caso, si no me equivoco, del tequila de México del 95, fue directamente el Tesoro y después entró el fondo. Pero ahí también hubo condicionalidades con respecto a la petrolera estatal, ¿viste? Y otras cosas, ¿no? O sea que, por eso te digo, yo no quiero meterme a hacer suposiciones porque son suposiciones, pero esto de que no va a haber ninguna condición, ¿viste? Por supuesto una condición inicial relevante que ya la había planteado el secretario del Tesoro cuando visitó la Argentina es apártense de China, Ujú. cancelá tu deuda con China y apartate de China, salí de ahí. Que es, Esa es una condición clave, ¿no? dinero que no tiene para cancelar tampoco la Argentina, es una situación bastante traumática. Sí, pero bueno, es lo que planteó el secretario del Tesoro. Ujú. Probablemente parte del préstamo se pueda destinar a eso, no lo sé. Pero te quiero decir, más allá de la cuestión financiera, el primer objetivo es Argentina pártese de China. Ujú. Y además hay un objetivo de sostener a lo que dé lugar el modelo de Milei en la región, porque en la región se están cayendo esos modelos, la verdad, digamos. Pese a todo lo complicado que está la cosa en Brasil, está Lula, digamos, y hay otros ejemplos en la región donde este tipo de modelos están medio en retroceso, digamos, no se consiguen estabilizar por esta característica que estamos hablando, porque hacen desastres, digamos. Ujú. Una cosa es que a un gobierno le vaya más o menos bien, más o menos mal, y otra cosa es que entre en crisis, y crisis de estas características, ¿no? Donde, viste, vos mirás los medios y te sorprendés porque gente que hace 6 meses atrás defendía a capa y espada a Milei lo está criticando en primera línea. Ujú. O sea, cuando uno ve eso es porque, digamos, el gobierno se está quedando con una fragilidad política enorme, producto de la propia crisis, ¿no? Ahora, la pregunta es más de corte político. Vos sos un ser político, tu análisis económico, pero sos un ser político, Fabián. Em, Suponiendo que esto, y también mencionando un poquito lo que vos hablabas de Álvarez Agis, el plan Platota, que es fundamentalmente para un sector que no es el mayoritario en Argentina, o por lo menos para contener un sector este, Sí. que es el más pudiente, el que tiene renta, el que puede comprar dólares, el que va a comprar dólares o va a seguir moviéndose dentro de ese esquema. Digo, las cartas de la votación del 26 parecen estar echadas, tanto o porque puede irle medianamente pasable al gobierno o fundamentalmente se puede ir profundizando lo que ya mostró la provincia de Buenos Aires el 7 de febrero pasado. Sí. Ahora, con esto lo que está ganando o puede ganar el gobierno es tener las cosas medianamente dentro de perdiendo o no ganando, pero teniendo todavía un control y apostar a darle continuidad a su idea durante los 2 próximos años. Lo que se busca es, en todo caso, un control de riesgo con todo esto o la apuesta es a todo o nada.
No, yo creo que es una cosa mucho más defensiva ahora, ¿eh? Yo creo que el gobierno está tratando, se asustó y trata de sostenerse. O sea, fíjate que cosas que seguramente van a pasar. La agenda de desinflación, de bajar la inflación a lo que dé lugar, va a cambiar. Ujú. Va a haber más inflación. ¿Por qué? Porque no le queda otra al gobierno que mover el tipo de cambio, ya sea con el préstamo de Estados Unidos, con el del fondo, con lo que sea. Esta baja de retenciones es equivalente a una devaluación. O sea, esa agenda se terminó, por lo menos en el corto plazo. Después, del año que viene, yo no te sé decir nada de eso, pero a lo que voy es que el gobierno está buscando acá el cimbronazo que tuvieron en la elección de la provincia, y ya venían mal en términos financieros cambiarios, venían mal, pero lo que pasó en la provincia es como, viste, una revelación donde el golpe no se pudieron recuperar. Entonces, ahí el temor que apareció de nuevo es el tema de nos caemos. Porque aparte, convengamos que se construyeron una soledad a prueba de todo, digamos, porque hasta los más cercanos los insultaron, digamos. Entonces, digamos, han hecho todo, parece que lo hicieron todo a propósito, les salió perfecto. Entonces yo creo que ahora la agenda va a ser, bueno, restauremos la confianza de los inversores, de los bonistas, con el apoyo de Estados Unidos. Eso va a tranquilizar un poco el mercado y el costo va a ser un poco más de inflación y más ajuste. Y te digo, esto es lo que va a venir en los próximos meses. Después yo dentro de un año no sé qué va a pasar. Pero esto estoy seguro que es lo que viene en los meses que siguen, digamos. Más allá por eso te digo que la agenda de las elecciones, yo creo que quedó corrida a un segundo plano, donde van a dar la pelea, ¿viste? Pero ya están, si pierden por 2 o 3 puntos, están contentos, me parece. Que hace 2 meses atrás era una derrota terrible. Digamos, que perdieran la elección en octubre por 2 puntos, hubiese sido una derrota terrible. Entonces yo creo que van a eso, van a una cosa defensiva y hay que ver si por ahí se recuperan y ahí pueden recuperar una cosa más de ofensiva, pero hoy por hoy lo que veo es esto, ¿no? De pasaron abruptamente a la defensiva y tratan de reconstruir el primer frente de la relación de poder, que es los bonistas, el frente externo, Estados Unidos, el fondo, los acreedores y los inversores, que el mercado cambiario no los termine volteando, digamos, ¿no? Y ahora pasa a ser ese el tema, me parece. Que finalmente el mercado no sea per se quien imponga todo finalmente y seguir teniendo todavía el control, entre comillas, de las variables o de algunas de las principales variables. Claro, esa sería la historia. O por lo menos que se mantenga, por eso es lo que te decía al principio, cierta estabilidad que ya venían trayendo. Estabilidad en el sentido de, como vos bien decís, no perder el control. Si pierden el control, entramos en una crisis política, digamos, porque el gobierno, insisto, tiene una fragilidad en su soporte político enorme. Entonces, tienen que reconstruir el control de las variables financieras, cambiarias, que son las que están poniendo en zozobra. Después viene la recesión, el problema del empleo, todo eso va a venir después. Pero el problema ahora es que no pueden mantenerse con este nivel de venta de reserva, digamos, que venían haciendo. Esto no se puede sostener, digamos. Y el problema ahí es que si dejan flotar el tipo de cambio, como sugieren muchos analistas, que obviamente analistas que están sentados cómodamente como vos y yo, no están en el banco del Ministerio de Economía, no saben dónde termina eso. Y ese es un miedo realista, diría yo, ¿no? Vos dejás que el mercado decida dónde va el tipo de cambio y yo qué sé dónde va. ¿Bien? Entonces, ahí el gobierno tiene te diría que uno de los pocos puntos de racionalidad que tiene, ¿no? De darse cuenta de que ahí hay que controlar eso porque si no, bueno, se terminó todo. Lo que decía Arriazu, ¿no? Arriazu decía eso, si vos empezás a devaluar, se termina todo. Entonces, es muy difícil dar una devaluación controlada en estas condiciones. Entonces, el gobierno tiene mucho miedo por eso, ¿no? De ahí la reconstrucción, por eso del tema de los soportes con créditos de corto plazo y toda esta cuestión, ¿no? Bien. En fin. Fabián, gracias como siempre por estar con nosotros, por poder compartir tu visión, tu pensamiento y poder tener una lectura desde la heterodoxia de este momento que estamos viviendo.
Dale, gracias por el llamado. Un abrazo. Fabián Amico, economista, coordinador del Instituto Estadístico de los Trabajadores, acá con nosotros, en Punto de Referencia.